mañana pídale al Señor. Si usted necesita que el Señor te dé aliento, vamos, pídale en esta mañana. Tómese ese tiempo en esta mañana para declarar para su vida fuerzas, aliento, porque la necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Y para mí es un gran honor y un gran privilegio poder compartir la palabra en esta mañana. Y gracias a mi pastora Amanda por darnos ese gran privilegio, ¿cierto? Y vemos que esto es una gran responsabilidad. Y bueno, cada vez que nos paramos acá sentimos esos nervios, sentimos, como dicen por ahí, esas cosquillitas, esas maripositas. Pero bueno, en esta mañana la palabra se ha titulado Mi escudo y mi fortaleza. Amén, diga a la persona que tiene a su lado, mi escudo y mi fortaleza. Sin coches, ni electricidad, ni teléfono, los Amish, ¿han escuchado hablar de los Amish? En Estados Unidos viven como si fueran un pueblo del siglo XIX. Y cuando los jóvenes cumplen 16 años, ellos le dan la oportunidad para cruzar al otro lado. O sea, cruzar al otro lado significa ir al pueblo, o sea, al mundo. Porque ellos viven en una comunidad muy estrecha, una comunidad muy estructurada. Ellos no les permiten salir solamente los mayores, y no les permiten los jóvenes hablar con las personas del mundo, ¿cierto? Y para ellos cruzar al otro lado es un choque muy brutal, ¿cierto? Porque acostumbrados a vivir de una forma muy diferente, entonces al chocarse con ese mundo, con esta cultura nueva, solo un 10% decide volver a la comunidad, ¿sí? Y Ana formó parte de ese 10%. Decidió adentrarse en ese mundo desconocido. Trabajó como mesera en un restaurante por 3 meses. Cuando esta joven decidió volver a su casa, extrañó su cultura, extrañó su comida, entonces le envió una carta a su papá, ¿sí? Pidiéndole perdón y que ella quería regresar a su casa, pero el papá no quiso leer la carta, ¿sí? Y este padre, en su contexto cultural, para él se sentía avergonzado, se sentía de que su hija lo había defraudado, ¿sí? Porque toda la comunidad lo iba a señalar, mire, qué base les estaban dando a su hijo, mire, o sea, con qué fundamentos estaban creciendo estos hijos, porque ella decidió quedarse allá. Y es que en la cultura Amish, los que se mezclan con los de afuera son desterrados para siempre, y aunque la mamá quisiera verla, se le tiene prohibido hacerlo. Y esta hija es desterrada de su casa, es excluida de su comunidad, es rechazada por su propia familia. Y se preguntará, ¿cómo es posible que el mismo padre no quisiera ni siquiera recibirla? ¿Cierto? Y ¿saben por qué, iglesia? Porque pesa más una norma, pesa más una etiqueta, pesa más un contexto cultural. Y algo parecido sucedió con la parábola del hijo pródigo. Amén. Yo creo que todos la hemos escuchado, ¿cierto? La hemos leído, y más los niños en la escuela en Portal Kids, ¿cierto? Y cuando leemos esta historia nos imaginamos estar en primer lugar, ¿cierto? Nos imaginamos, nos adentramos a ese paisaje, nos adentramos a ese momento cuando el hijo hace todo lo que hace. Y sin embargo, al profundizar esta enseñanza, esta historia, desde este punto textual lo vemos de una manera muy diferente. Pero cuando nos adentramos, cuando realmente vamos a estudiar en un contexto más profundo, tenemos un significado muy diferente. Y en el capítulo 15 de Lucas, el Señor hace una enseñanza ahí, está enseñando por medio de unas parábolas sobre la gracia, sobre la misericordia, sobre el perdón de Dios, ¿cierto? Vemos que en la primera parábola es la oveja perdida, ¿cierto? Y la segunda es la moneda perdida. Y vemos de que como pueden ver en ese momento, en el versículo 2 de Lucas, del capítulo 15, Lucas 15, versículo dice: por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús
se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Tremendo, ¿cierto? Y cómo pueden ver la historia y cómo nos podemos imaginar la historia. Jesús estaba en medio de los fariseos, estaba con toda la cúpula mayor de ese tiempo, de los sacerdotes. Entonces ellos juzgaban eso, lo condenaban, lo señalaban, pero ¿cómo es posible? Se dice que Jesús es el santo, que Jesús es el que viene a transformar nuestras vidas, que viene a dar una salvación. O sea, ¿por qué se está juntando con los pecadores? ¿Cierto? Y es que para ellos, para esa época, estos hombres estudiosos de la ley, era una cosa abominable juntarse y comer delante, en junta, en medio de los pecadores, ¿cierto? Y en la Biblia los publicanos eran personas recaudadoras de impuestos que trabajaban para el imperio romano, ¿cierto? Catalogados como traidores y odiados por el pueblo judío, debido a su asociación con la tiranía del imperio y la posibilidad de abusos en la recaudación. Por ejemplo, Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Y qué hacía Mateo? Mateo llegaba por decir al barrio Porfía y le decía: no se preocupen, yo voy a pagar todos los impuestos de este barrio, pero ustedes me van a pagar a mí. Como Mateo tenía mucho dinero, entonces pagaba los impuestos al rey y él se encargaba todos los días de enviar el gota a gota para cobrarles. Lógico que él tenía que ganarse un porcentaje, ¿cierto? Entonces ellos los odiaban porque ellos tenían una forma muy diferente de cómo manejaban en ese tiempo los impuestos. Y es que comer con otra persona en esa época demostraba que esa persona era de mucha estima y de mucha confianza, y que significaba una aceptación profunda, ¿sí? Entonces los fariseos decían: pero ¿cómo es posible que Jesús esté en medio de ellos? ¿Cierto? ¿Cómo este hombre que se dice ser santo está compartiendo con estas personas que son pecadores? Amén. Y ya para entrar en contexto, vamos a Lucas capítulo 15, del 11 al 20, vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Y acá vemos algo importante, por favor, el 15. De que el hombre había malgastado todo su dinero y la única oportunidad que él tenía de poder tener un techo era ir a cuidar unos cerdos, ¿cierto? Y vemos de que para los cerdos, los judíos era cosa abominable. Entonces este joven llegar a este estado, llegar a esta etapa de su vida, rebajarse tanto que tener que ir a cuidar unos cerdos, ¿cierto? Dice: y el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa de los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Amén. Vemos en esta historia algo tremendo, porque cuando el joven le dice en el versículo 19: ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero.
¿Se imaginan por qué este joven quería que el papá lo contratara como jornalero? Alguien, ayúdenme, alguien que... ¿Cómo? Que perdió su identidad. ¿Otro? Sentía vergüenza. Pero lo que le quiso decir este joven al padre es: yo quiero trabajar para pagar todo el dinero que me gasté. ¿Y por qué? Ya lo vamos a ver. Vemos en el contexto que este hombre tenía 2 hijos y el menor le dice que quiere parte de su herencia, ¿cierto? Dame mi parte ahora. Y esto, para que un hijo le pidiera la herencia a su padre en vida, esto era algo deshonroso. Esto era decirle al papá: quiero que te mueras. ¿Sí? Que un hijo menor en esa época le pidiera la parte de la herencia, estaba queriendo decir de que el padre ya estaba muerto. ¿Sí? Y vemos de que este hijo se fue después de que vendió toda su posición, todo lo que le dio la herencia el padre. Se fue a un país lejano entre gentiles, literalmente se alejó de su propia gente. Y ese muchacho sabía que si un hijo judío perdía sus propiedades, entre los gentiles había una ceremonia de rechazo. Y si recordamos la historia de esta joven Amish, ella, al irse de su casa, al tomar esta decisión apresurada, fue rechazada. Y ese joven también sabía de que al volver sería rechazado, ¿sí? Porque había una ceremonia de rechazo, de repudio, y de que lo iban a expulsar de la comunidad. Pero cuando el hijo recobró el sentido, regresó con su padre, y el texto registra que éste corrió a su encuentro, ¿sí? Y vemos que en este contexto cultural tiene todo el sentido que un padre corra a su hijo distanciado, ¿cierto? Porque si vemos de que nuestro hijo se va a 2, 3 años y sabemos de que él va a regresar, bueno, yo no he tenido la oportunidad, pero ¿cuántos han tenido la oportunidad de ir al aeropuerto a recibir a su hijo o a su hija o a un familiar que llega al extranjero? ¿Cierto? Amén, gloria a Dios. Y uno está allá con ese cartel allá, ¿sí? Entre toda la multitud esperando al hijo, con ansias, con ganas, gozoso, ¿cierto? Y así estaba este padre, ¿sí? Sin embargo, en esa época un hombre de esa edad nunca corría, ¿sí? Vemos de que el hombre corrió, ¿sí? Así lo dice el texto literal. El hombre corrió a su encuentro. Y un hombre de esa edad, ellos no corrían. Eso era una vergüenza para ellos. Sí, los que corrían eran los muchachos, los que saltaban eran los muchachos, los jóvenes. Pero un hombre de esa capacidad, un hombre intelectual, un hombre adinerado, correr era una vergüenza. ¿Y saben por qué, iglesia? Porque él tenía que remangarse la túnica. Tenía que remangarse la túnica para poder correr. Entonces iba a quedar sus piernas desnudas, y que la gente mirara sus piernas desnudas, eso era una vergüenza para él. Por eso ellos no corrían, ¿sí? Y vemos que el padre no le importó absolutamente nada, que dijeran lo que dijeran, pero él salió corriendo a alcanzar a su hijo. Y en la época del Nuevo Testamento el honor de ese padre estaba en juego. ¿Por qué? Porque una persona haría todo lo posible por ganar y conservar su honor, y evitaba la vergüenza a toda costa. Y el padre, profundamente avergonzado por la acción de su hijo, ahora esa vergüenza la llevaba a él, ¿sí? Él no le importó lo que su hijo había hecho. Él no le importó de que su hijo lo había avergonzado. Él no le importó la etiqueta que le colocó el pueblo a ese padre, sino que él corrió a su encuentro. Amén. Él corrió desesperadamente, y el padre, profundamente avergonzado por la acción de su hijo, ahora se estaba avergonzando a sí mismo. Y
Y se imaginan por qué el padre corrió. ¿Recuerdan? ¿Por qué el padre corrió? Porque había una ceremonia de rechazo. ¿Cuántos están aquí? Y está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Dice la palabra del Señor: supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde. ¿Cómo es el hijo? Terco y rebelde. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, espere que por aquí. ¿Cómo es el hijo? El hijo es terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. ¿Cuánto hemos sufrido educando a nuestros hijos? Unos han sido una bendición, otros han sido más bendición. Es una gran bendición nuestros hijos, ¿cierto? En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Entonces aquí el texto nos enseña de que habían unos ancianos a la puerta de la ciudad, ¿cierto? Había unos ancianos que estaban ahí esperando, porque pues la ciudad era fortificada, ¿cierto? Tenía ciertas puertas, ciertas salidas, pero había una puerta principal. Entonces estos ancianos estaban a la puerta de la ciudad juzgando. Amén. Verso 20. Ambos padres le dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Tremendo, ¿cierto? Pero más tremendo lo que sigue. Más tremendo lo que sigue. Todavía no. Ya lo pasó. Entonces todos los hombres de esa ciudad, ¿qué harían? Lo matarán a pedradas. De ese modo limpiará esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará. ¿Se imagina donde nosotros haríamos eso? Tendríamos esa cultura en esta época. Nuestros hijos serían: por favor, se sienta acá, ahí se sentaría. Por favor, levántese, se levantaría. Esa camisa se la coloca, esa camisa no. Tiene 10 minutos para desayunar. Ve televisión después de las 6 de la tarde hasta las 6:15. No tendrían WhatsApp, no tenían Instagram. En esa cultura Amish, ellos no utilizan celular, no utilizan redes eléctricas. Tremendo, ¿cierto? Y vemos de que por eso el padre corrió al encuentro de su hijo, porque en la ley de Moisés, al hijo que deshonraba al padre, había que apedrearlo hasta que muriera. Tremendo, ¿cierto? Esa ley era muy dura. Pero aún existe un ritual judío rabínico y cultural que sustituyó la muerte a pedradas. ¿Por qué? Porque era muy duro ver morir nuestros hijos a piedra, ¿cierto? Entonces ya los rabinos y los sacerdotes, ellos, entonces los grandes hombres de la ley de esa época fueron perfeccionando, ¿cierto? Y dijeron: no, yo no quiero que mi hijo muera a pedradas. Entonces ellos la modificaron, ¿sí? Ellos la modificaron porque esta tradición ordenaba a los padres llevar a los hijos ante los ancianos, ¿sí? Entonces ellos decían: no, es muy difícil, muy duro llevar a estos hijos, entregar a mi hijo para que muera por cualquier falta, ¿cierto? Entonces estos hombres de la ley crearon una ceremonia que se llamaba el Quesasá, ¿sí?
ellos fabricaban una vasija de barro. Ya cambiaron las piedras por una vasija. ¿Sí? Y lanzaban, y los ancianos tomarían esa vasija de barro, y esa vasija de barro, como ya les dije, se llamaba la quesazá. Y algo tremendo acá, porque cuando ellos lanzaban las piedras, cuando le cae una piedra en una cabeza, ¿qué pasa? Se rompe, ¿cierto? Si le cae en un dedo, se rompe también. Entonces estos ancianos cogían la quesazá y ya no eran piedras, sino era esta vasija, y la partían y le decían al joven: así te rompa Dios, así te destruya Dios. Y comenzaban a lanzar una serie de maldiciones sobre este joven. Salía de su casa maldito. Ahora entienden por qué el joven derrochó su dinero, porque ese dinero que llevaba en las manos ya era maldecido por sus propios padres, por su propia comunidad, por los propios ancianos. Y así termina una maldición. O sea, un dinero maldito nunca progresa, nunca prospera, se acaba de un momento a otro. Entonces ese dinero que tenía ese muchacho fue malgastado de una manera terrible, ¿cierto? Pero estamos en las afueras de la ciudad, ¿cierto? Y están los ancianos, porque ellos, esa cultura judía es muy tremenda, a ellos no se les escapa nada, ¿cierto? Entonces ellos están en la ciudad, están en las puertas de la ciudad para fiscalizar todo, para mirar todo. Entonces este joven en su haber, en su conciencia, cuando ya despierta, dice: no, yo quiero volver de nuevo con mis padres. Pero había algo en él, ¿cierto? Decía: no, si yo llego, me van a hacer la ceremonia del quesazá. Si yo llego, me van a repudiar, me van a maldecir, me van a rechazar. Pero a pesar de todo, el joven volvió a la casa, ¿cierto? Por eso el padre todos los días salía a ver si su hijo regresaba, a ver en qué momento su hijo aparecía a lo lejos, en qué momento su hijo decidía volver a regresar a su casa, ¿cierto? Por eso, cuando el padre lo ve venir, él sale corriendo. Él sale corriendo porque si los ancianos están en la puerta de la ciudad, un ejemplo, aquí están todos los ancianos, ven que viene el joven. ¿Qué hacen los ancianos en ese momento? Corren a sus casas a buscar la quesazá. Por eso el padre se arremanga la túnica y con toda, como dicen los jóvenes, con toda, comienza a correr para ganarles y que llegue primero, antes que llegaron los ancianos de esa ciudad, de la ciudad. Y el joven viene apareciendo y el padre corre y dice: no, allá viene mi hijo, tengo que llegar primero, tengo que salvar a mi hijo de aquella maldición, tengo que llevar esa deshonra, esa vergüenza sobre mis hombros, pero que mi hijo sea aceptado de nuevo a la casa. Y a veces nosotros, como iglesia, el enemigo coloca palabras que hasta que nosotros mismos la creemos. No, pero ¿para qué va la iglesia? ¿Qué estaba haciendo ayer? ¿Qué estaba haciendo anoche? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, ya pasó Espomalocas. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste anoche en la celebración de los cumpleaños de su hermano, de su primo, de su tío?
Y comienza el enemigo a bombardearnos con todo esto y nos llenamos de vergüenza. No, pero ¿para qué vamos a la iglesia, verdad? ¿Es en serio? ¿Será que Dios sí mira mi corazón? ¿Será que Dios sí me perdona? Y a veces todas esas cosas nos cuestionamos, llegan a nuestra mente, pero vemos de que cuando aquel padre llegó primero, trajo la bendición a su hijo. Y con la bendición llegó la restauración. Y después de la restauración, con la restauración vino la renovación. Y con la renovación vino la transformación. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a mi Señor en esta mañana? Por eso la palabra se titula en esta mañana Mi escudo y mi fortaleza. Amén. Porque siempre hay un Padre. Y tenemos a un Padre que es el que nos guarda, que es el que nos cuida, ¿cierto? Y en el verso 30 del mismo capítulo 15 de Lucas, dice la palabra del Señor: pero cuando vino tu hijo, o sea, aquí estaba hablando ya el hijo mayor, ya tenía una conversación con el padre, ya el hijo ya había llegado, ya el papá había mandado a matar el mejor becerro, ya había francachela, ya había comilona, ya había música, bueno, estaban en su festín, y el hijo mayor estaba en el campo. Y algo para enseñarles en esta mañana: siempre en la cultura judía, el hijo mayor recibía 2 partes de la herencia. Y el hijo menor solamente recibía una. Entonces el hijo mayor se encuentra con el padre y le dice: pero cuando vino tu hijo, le dice que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y o sea que el hijo en ese momento le estaba diciendo: pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Que va y hace todo lo que hace, va y se derrocha el dinero, malgasta la herencia de nuestros abuelos, y antes viene y lo premia. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tienen mayores? ¿Cuántos tienen hijos mayores? ¿Les ha sucedido que cuando premia al hijo menor, o el hijo menor cuando premian al hijo mayor, pero venga, ¿y cómo así? ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Y así estaba este hijo, estaba diciéndole, lo estaba cuestionando, pero ¿cómo así? Si él va a hacer todo eso y antes lo premia, antes manda a matar el mejor becerro, el becerro más gordo, y yo que he estado trabajando tanto tiempo, yo que he estado sirviendo, y por a mí no me ha regalado ni siquiera un cabrito. ¿Sí? Por allá veo a Angie que se ríe, no sé qué estará pasando. Y así como este hijo mayor cuestionó lo que su padre hizo, así a veces somos nosotros en la iglesia. A veces cuestionamos la actitud de nuestros propios hermanos, ¿sí? A veces nosotros señalamos, juzgamos, ¿sí? Somos muy dados a eso. Y lo digo somos porque pues yo, aunque sea pastor, también tengo mis errores y lucho también con mis debilidades. Pero estamos ahí en el cambio, en la transformación. Entonces, así como este joven cuestionó al padre, a veces así somos nosotros. Cuestionamos a nuestros hermanos. A veces decimos: no, lleva 15 años y mire, todavía no ha cambiado, o mire cuántos años lleva y aún viste de la misma manera, o aún no ha dejado la cerveza, ¿cierto? A veces nosotros mismos le colocamos esas etiquetas, así como esta gente, como ese pueblo judío, como estos ancianos le colocaban esa etiqueta a este joven. Así a veces somos en la iglesia, etiquetamos a las personas, le colocamos un rótulo, ¿cierto? Pero vemos que al Padre no le interesó nada, porque el Padre, cuando llegó primero, lo que hizo fue quitarle esa etiqueta, lo que hizo fue quitarle ese rótulo y le dio un abrazo, lo besó y le envió una gran bendición. ¿Cuánto lo creen?
Pero amados, hay uno en este momento que nos está señalando. Hay uno que nos está acusando de día y de noche. Y por eso a veces cuando nosotros jugamos y criticamos, a los 10 días o 15 días nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Por qué? Porque hay uno detrás de nosotros que nos está señalando, nos está diciendo. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que ¿qué? El que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿qué? De día y de noche. Día y noche. No descansa, no tiene vacaciones, no está cobijado con la nueva ley laboral que son 42 horas, 43 horas a la semana. No, este acusador es de día y de noche, ¿cierto? Y este enemigo está acusándonos delante de Dios, y como aquel padre corrió a toda velocidad para proteger a su hijo de la maldición, así corre Jesús ante el Padre y se pone en medio de los dos. Recreamos la historia, ¿cierto? Allá está el joven. No, el joven viene llegando, vamos de este lado, el joven viene entrando. Aquí está el padre. Y acá estaban los ancianos de la ciudad. El padre sale corriendo. Bueno, más rápido, ¿no? Más rápido. ¿Y qué hizo el padre? Se puso en medio de los ancianos y su hijo. Pero en ese momento hay uno que está en medio de ti y de Dios, que nos está guardando, que está siendo el escudo y está siendo nuestra protección. Que cuando este acusador le dice a Dios: mire, es que ese estaba anoche, estaba ya bailando el pirulino. Jesús: Señor, yo sé que es verdad, pero yo di mi vida por él. El acusador está diciendo: mire, lleva 15 años en la iglesia y aún sigue diciendo las mismas mentiras, pero Jesús está allá. Señor, ten misericordia de él. Yo pagué el precio por él. Yo sé que él va a ser una nueva criatura. Yo sé que él se va a convertir. Yo sé que él va a cambiar y va a transformar su vida. Yo le estaría dando un fuerte grito de júbilo en esta mañana. Este acusador está día y noche esperando cada momento, cada instante, cuando se vaya a equivocar. Y cuando llega esa palabra de maldición hacia nuestras vidas, cuando llega esa palabra de rechazo, cuando llega esa palabra que nos excluye, Jesús le dice al Padre: oh Padre, yo cargué la cruz más de 600 metros por él, yo pagué el precio, yo recibí más de 40 azotes por mi pueblo. Iglesia, investigando un látigo de castigo de los romanos, eso era cosa impresionante. En la punta tenías varias cordeles, y en cada punta habían pedazos de huesos, habían metal,
¿Se imaginan recibir 40 azotes? Y Jesús, me imagino, cuando él miraba que salían pedazos de su piel en esos huesos, era por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Se imagina, iglesia, el dolor de él tan grande? Dicen que esta cruz pesaba más de 130 kilos. Aproximadamente son, llamémoslo así, 2 bultos de papa. 6 cuadras. Yo no soportaría la primera. No, literal, no aguantaría la primera. Pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo para quitarnos la vergüenza, para quitarnos la maldición de la muerte. Se imagina, iglesia, el dolor de él cuando le clavaron cuando fueron clavadas sus manos en el madero. Mire, si yo me machuqué acá y casi lloro del dolor, ¿cómo sería él? Yo creo que no alcanzaríamos a imaginar el dolor tan tremendo que sufrió él en la cruz. Pero así, él aún nos ama. Él así aún está con los brazos abiertos en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra vida, porque aún cree en nosotros. Por eso ese sacrificio tan grande nos libró del señalamiento, nos libró de la condena y de la crítica. Amén. Y esto que yo les relato del camino del pretorio a Gólgota, eso es una parte, porque si profundizamos bien, el sufrimiento de Jesús en la cruz fue muy tremendo. Soportó la humillación. Y aún sabe qué dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y para terminar la historia del pueblo Amis, en el 2006 entró un hombre armado a una escuela Amis y asesinó a 6 niños. Me miré el documental y tremendo, porque estos padres, el padre de 2 de los niños, porque fueron niñas, de 2 de las niñas, era uno llamémoslo del concilio, de los Amis, de los ancianos, y ellos fueron hasta la casa. El asesino se suicidó. Ellos fueron a la casa y hablaron con la esposa del asesino y le dijeron: te perdonamos. Te perdonamos por todo lo que este hombre le hizo a nuestra comunidad, a nuestra familia. Y yo, asociándolo todo, yo decía: pero ¿cómo es posible que estos hombres perdonaran lo que hizo, fueran y llevaran el perdón ante la esposa, y no eran capaces de perdonar a sus hijos? No fue capaz de perdonar a Ana. Ellos no lo perdonan.
Ellos no vuelven a ver a sus hijos después de que se mezclan con el mundo. Pero sí perdonaron eso tan grave. Y la esposa, la mamá de las dos niñas le decía al esposo: pero ¿cómo es posible que vayas a poner la cara y le vas a decir de que no se preocupen, que antes, que si necesita algo, ellos están para ayudarle? Y la esposa se cuestionaba. Y el esposo le decía: es que nosotros tenemos que perdonar así como Cristo nos perdonó. Pero miremoslo de esa manera. No podían perdonar a su hija. No perdonan a los muchachos que salen de su comunidad. Y ya para concluir, iglesia, cierto día un hombre tuvo la oportunidad de tener un sueño. Y él soñaba cómo era el fin de su existencia. Y en el sueño él se ve caminando con Jesús. Llevan caminando con Jesús por la playa. Y ve ese momento tan especial. Y él voltea a mirar para atrás y ve las huellas. ¿Cuántos han ido a la playa? Quedan marcadas, ¿cierto? Entonces él ve las huellas de él y ve las huellas de Jesús. Pero llega un momento cuando comienza la dificultad, cuando comienzan los momentos más duros, más tristes, él voltea a ver y solamente mira 2 pies, 2 huellas nomás. Entonces él se cuestiona y le dice a Jesús: pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? Si cuando estaba en bendición, cuando estaba bien, si caminabas conmigo, ¿por qué cuando llegó los momentos más difíciles me dejaste solo? ¿Por qué cuando llegó la tristeza, cuando llegó el quebrantamiento, cuando llegaron los momentos más difíciles, los momentos que parecía que iba a morir, no estabas conmigo? Entonces Jesús le dijo: no es así, porque en los momentos más difíciles yo te estaba alzando. En los momentos más difíciles yo te estaba cargando. Iglesia, a veces creemos que cuando estamos en los momentos más difíciles Dios nos ha abandonado. Y no es así. Él siempre está con nosotros. Vamos a poner sobre sus pies en esta mañana. Vamos a regalarle un fuerte aplauso a mi Señor. Vamos, cierra sus ojos en esta mañana y ahí con los ojos cerrados podemos imaginar de que aún en las peores circunstancias Dios siempre nos ha sostenido. Que en los peores momentos siempre Dios ha estado ahí con nosotros. Que Él no nos ha abandonado. Porque hay una promesa en Hebreos 15:3 que dice: no te dejaré ni te desampararé. Vamos a adorarlo en esta mañana, porque no hay un amor tan grande como el de Él. Porque no hay un amor que se compare como el amor del Padre. Así como aquel padre corrió hacia sus hijos, como hacía aquel padre corrió para proteger a su hijo, así está el Señor en esta mañana. Él corre a tu encuentro. Se puede comparar. Vamos, sumerges en el amor de Dios en esa mañana. Y tu amor es sobrenatural, no tiene condición. Así es el amor de Dios. Él no tiene final. Él no condiciona nuestras vidas. Él no mira el mal que ha hecho, sino el bien que viene para tu vida.
Vamos a orarlo en esta mañana. Hay algo especial en esta mañana que va a descender sobre la iglesia, que va a descender sobre su vida. Yo no sé qué estás pidiendo en esta mañana. Yo no sé con qué necesidad has venido hoy a la iglesia, pero el Señor va a correr a tu encuentro. Que con Él se pueda comparar. Con tu amor. Oh Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla vida en esa mañana. Ven, Espíritu Santo, ven y sopla vida sobre la iglesia. Oh Señor, que todo lo que esté muerto en esa mañana cobra vida. Y aquel que está sin fuerzas en esa mañana, Señor, dale más. Y aquel que ha venido cargado, cansado, Señor, corre a tu encuentro, mi amado Señor. Quita el peso de la culpa en esta mañana. Oh Señor, te lo pedimos encarecidamente. Vamos, recibe en esta mañana, iglesia. Recibe de su gracia, recibe su presencia en esta mañana. Sé que hay un motivo por el cual has venido en esta mañana. Y sé que aquel que no tiene fuerzas va a recibir más. Que aquel que ha venido por un milagro en esta mañana va a recibir su milagro. Tu amor es sobrenatural.